Bienvenidos, señoras y señores. Estamos en una clase más de cálculo de varias variables. Y bueno, te tengo que decir la verdad, ¿no? Esta es una clase un tanto teórica, pero necesaria. Así que vamos a comenzar para terminar lo más pronto posible. Escríbele en tu cuaderno, toma nota, puedes copiar del pizarrón o ir escribiendo conforme voy hablando, voy conversando contigo y te voy introduciendo en este tema tan importante que son los extremos de funciones multivariables. Escríbele ahí, puedes escribirle con toda confianza el título. Los extremos de funciones multivariables. Épale, manejé mucho, ¿no? Multivariables. Ya te dije, una clase un tanto teórica, pero necesaria. Terminando esta clase, te lo prometo, que vamos a realizar algunos ejercicios prácticos de esos que te encantan para sacarle todo el jugo al tema de las matemáticas. Así que bueno, continuemos. Vamos con nuestro primer subtema, que es una definición interesante. Escribe ahí: definición, los famosísimos extremos relativos. Los mentados extremos relativos. Escríbele, es necesario. Al mismo tiempo que vas escribiendo, igual vamos explicándolo. Vamos explicándolo, ¿no? Vamos a dar dos incisos en esta definición interesante. Número 1, romano minúsculo. Épale. ¡Ajá! Un número. Ojo aquí. Un número, al mismo tiempo voy a tratar de explicarlo más o menos, ¿no? Un número f de a, b. ¿Por qué dice el autor que esto es un número? Pues efectivamente, si tú evalúas f en un valor de x a y en un valor de y b, pues el resultado va a ser un escalar, va a ser un número, ¿no? Es un máximo relativo de una función. Es un máximo relativo. Estas definiciones las puedes relacionar con lo que viste en matemáticas, cálculo de una sola variable, ¿eh? Ojo con eso. Es un máximo, vamos a subrayarlo, relativo de... ¡Ah, caray! ¡Ese triángulo! ¡Épale! De una función z de dos variables, z función de dos variables. Mira lo que llevamos. Un número es un máximo relativo de una función de dos variables si, ojo, el valor completo de la función en un intervalo. Bueno, primero lo escribimos y luego lo explicamos, ¿no? Si esa función está acotada superiormente por el número. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está una acotación. ¿Estamos de acuerdo? Para todo valor x y y, para todo valor o punto x y y en algún disco abierto. Cuando dice disco abierto se refiere a un intervalo, pero de dos variables, ¿no? Recuerda que cuando haces un intervalo de una sola variable, pues es un segmento de recta. Épale. Y cuando haces un intervalo, en este caso de dos variables, pues es una circunferencia. Y si dice que está abierto, pues entonces contiene a todos los valores de la circunferencia y que estén adentro de la circunferencia, ¿no? Bueno, lo entendemos claramente, pero clarísimamente, tú te lo imaginas en tu mente, ¿no? En algún disco abierto
en algún disco abierto que contenga ese punto, que contenga el punto A, B del que hablábamos al principio, ¿no? Este punto donde evaluamos la función y nos dio un valor, un número, que es el máximo relativo porque se cumple esta acotación. Toda la función está por debajo de ese número, por eso es el máximo relativo, el número como tal. Épale, clarísimo, ¿no? Vamos entonces al segundo inciso de esta definición. Básicamente algo muy parecido pero con mínimo relativo. Escríbele un número, en este caso también de manera similar a lo que acabamos de escribir, es un mínimo relativo. Sigue escribiendo, que no te dé flojera, lo voy a revisar. Es un mínimo relativo y lo subrayas como tal si quieres, ¿no? Es un mínimo relativo de una función, en este caso de dos variables, lo estamos viendo de dos variables. Escríbele, escríbele. Ándale, tú puedes. Yo sé que tú puedes, que te encanta escribir matemáticas, ¿no? Sí, ahora está acotado con otra desigualdad, ¿no? Si la función es mayor o igual que ese número para todo punto XY, para todo valor XY en algún... Ah, caray, le puse asunto donde no corresponde. ¡Pero qué bárbaro! ¿De qué te vas a disfrazar, profesor? En algún disco abierto. Así es. Que contenga a la coordenada. Escríbele. Que contenga... Tú puedes. A la coordenada... Bueno, no voy a escribir la coordenada. Simplemente voy a escribir el punto, a la coordenada AB. Así se lee, ¿no? Lo que es escribir como se lee, pero bueno, así es la vida. Continuemos, jóvenes. Antes de desembocar toda esta teoría en un problema de aplicación, tenemos que dejar claro ciertas situaciones interesantes. Pongámosle segundo subtema o definición, en este caso es un teorema. Escríbele. Teorema. Es el teorema de los famosos extremos relativos. Extremos relativos. Bueno, le voy a quitar un punto. Así es. Un teorema bastante interesante. Vamos a escribirlo, vamos a entenderlo para poder proseguir con una aplicación. Bueno, un punto crítico de una función. Escríbele con negro, ¿te parece? Un punto crítico. Acento en la primera I, no se te olvide. De una función de dos variables. De una función de dos variables. Seguimos escribiendo. Es un punto una coordenada AB en el dominio de F. En este caso el dominio de F pues son dos variables X y Y. En el dominio de F o de la función, en el dominio de la función para el cual
la derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en el punto o en la coordenada AB, es igual a 0. Fíjate cómo se escribe. Las matemáticas se escriben y se leen de una forma bastante elegante, ¿no? Bastante precisa, bastante clara, elocuente. Mira, en el dominio de la función para el cual la primer derivada parcial o simplemente la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en la coordenada o en el punto AB es igual a 0. Nosotros ya conocemos y podemos calcular esos puntos críticos porque de una forma similar lo hacíamos con cálculo de una sola variable. ¿Estás de acuerdo, no? Bueno, continuemos. Y la primera derivada parcial de f respecto a y, evaluada también en el punto AB, también es igual a 0. Coma, escríbele. O, ya sé que uno lleva acento, pero le pongo épale, para que no se confunda con un 0, Hay muchos que no escribimos con la estética o la belleza necesaria, así que, bueno, así es la vida. O, si una de sus derivadas parciales no existe, o si una de sus derivadas parciales no existe en el punto. ¿En cuál punto? ¡Épale! ¡Punto! Pues en este punto. Si tú evalúas esta función, o la derivada, mejor dicho, de esta función, la derivada parcial respecto a x o a y, y no existe la función, entonces también es un punto crítico. Ojo ahí. Ojo con eso. Antes de realizar nuestro primer ejercicio, jóvenes, antes de realizar nuestro primer ejercicio, bueno, vamos a escribir una información adicional aquí, una información adicional interesante que dice, escríbele, punto y aparte, los puntos críticos, corresponden a puntos donde f, donde la función, corresponden a puntos donde la función podría, y entre comillas escribimos si quieres, posiblemente, como diría Luis Roberto, tener un extremo relativo. ¿Y cuáles son esos extremos relativos? Tú ya los conoces, ¿no? Tener un extremo relativo. ¿Quién me contesta? ¿Qué es un extremo relativo? Lo acabamos de escribir, ¿no? En la teoría. Puede ser un máximo o un mínimo relativo. Vamos a hacer un ejemplo, ¿qué te parece? Vamos a hacer un ejemplo interesante. Ponle ahí, ejemplo práctico. Todavía no vamos a encontrar ni el máximo ni el mínimo. Vamos a hacer un ejemplo para encontrar los puntos críticos utilizando este teorema. Escríbele entonces, ejercicio práctica. A nosotros nos encanta la práctica, a ti te encanta la práctica. Te encanta derivar, te encanta integrar también. Te encantan las matemáticas y por eso te damos gusto. Ejercicio práctico. O le puse práctica, no pasa nada. Vamos a escribirlo. Nos dice, encuentre todos los puntos críticos. Todos los puntos críticos para una función de dos variables que es igual a x cúbica
más y cúbica menos 27x menos 12y. Ok. Bueno, según la teoría, según el teorema de los extremos relativos, los puntos críticos se definen derivando parcialmente la función respecto de x y encontrando los puntos para los cuales esa función es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuál es la derivada parcial de esta función respecto a x? Efectivamente. Sí, ¿verdad? 3x cuadrada. 3x cuadrada. ¿Qué más? Menos 27. Y eso es igual a 0. Muy bien, ya encontramos la derivada. Pues hay que despejar para encontrar los puntos críticos. Despejamos. X es igual. Te das cuenta, despejas raíz cuadrada de 27 entre 3. Despéjalo, no pasa nada. 27 positivo entre 3 es 9. Por lo tanto, ya sabemos que la solución de la raíz de 9 pues tiene dos resultados. x1 y x2, que va a ser 1, x1, 3 y menos 3, estamos de acuerdo, es una raíz cuadrada, no pasa nada. 3 y menos 3, ahí tenemos. Estos no son puntos críticos, ¿verdad? Evidentemente no son puntos críticos porque para que sean puntos críticos estamos hablando de una función de dos variables, y una función de dos variables pues debe tener coordenadas, y eso ya serían los puntos críticos. Ojo ahí. Por otra parte, el teorema dice, el teorema de los puntos críticos que acabamos de escribir, que la derivada o la primera derivada parcial de esa misma función con respecto a y es igual a 0. Tenemos que encontrar los valores de y o los valores de x y y, no pasa nada. La derivada sería 3y cuadrada menos 12, así como tal. Esto es igual a 0. Por lo tanto, y es igual a la raíz cuadrada. También van a ser dos valores. Interesante, ¿no? Interesante. 2 entre 3 es 4. Por lo tanto, tenemos dos valores para y. Pongámosle y1 igual a 2 y y2 igual a menos 2. Esos no son puntos críticos, son simplemente valores de y. Para que sean puntos críticos deben de ser pares, chavos, pares x, y. Ahora sí, respuesta. Vamos a escribirlo de este lado en un recuadro interesante. Solución. Por ahí, escríbele los puntos críticos para esta función. Los puntos críticos son nos damos cuenta pues que tendremos evidentemente pues 4 puntos críticos, ¿no? Mira, ahí va el primero. 3 y 2, ¿qué te parece? El segundo punto crítico, 3 y menos 2. El tercer punto crítico, menos 3 con 2. Y el cuarto punto crítico, menos 3 con menos 2. Lo que sabemos de estos puntos críticos, jóvenes, es que posiblemente, ojo, así lo dice el teorema, posiblemente en algunos de estos puntos pudiera existir un máximo o un mínimo. Eso lo sabremos en la siguiente sesión. ¡Épale!